Consejería bíblica. Estas ya son las últimas, los últimos temas, y vamos a entrar a una sección nueva que nos va a servir de base para lo último que vamos a estar platicando. Esta sección va a ser acerca de santificación. La mayoría de ustedes ya conocen el tema, ya lo hemos platicado, pero encima de la santificación, cuando entendemos el propósito con el cual suceden cosas en nuestra vida, vamos a poder hablar acerca de temas como la solución de problemas, el perdón y el proceso del cambio, y con eso terminaremos nuestro curso de consejería bíblica. Por lo pronto, vamos a empezar estudiando la importancia de la santificación en la vida del aconsejado. La importancia de la santificación en la vida del aconsejado. Tenemos que enseñarle a nuestro aconsejado qué es la santificación. Cuando una persona escucha el evangelio y responde al evangelio con arrepentimiento y fe, la Biblia dice que llega a ser salva. El Espíritu Santo mora en esta persona. Y muchos piensan que ese es el final de todo. Si ese fuera el final de todo, bueno, pues el Señor se las llevaría inmediatamente, pero nos deja aquí. En realidad la salvación no es un fin, sino solo el principio. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos como un terreno abandonado que tiene espinas, tiene hierba mala, tiene rocas por donde quiera. Ustedes adquieren ese terreno y ustedes desean poner un hermoso jardín. ¿Qué es lo que tienen que hacer, hermanos jardineros? Trabajar, limpiarlo, sacar la hierba mala, y después de limpiar, sembrar, trabajar la tierra. Eso es lo que sucede con nosotros precisamente. Nosotros, al llegar a los pies de Cristo Jesús, ya tenemos dueño, pero necesitamos ser limpiados, necesitamos ser santificados para que en esas secciones donde el Señor va limpiando se vaya sembrando algo que se vea hermoso, que sea productivo, que dé fruto para su gloria. Dependiendo de qué tanto se limpie y lo que se siembre, se va a producir. Si nosotros trabajamos en que ese terreno se limpie y se siembre, obviamente va a dar más fruto y la persona va a verse diferente. Cuando somos salvos, somos puestos aparte por el Señor para ser usados por Él. Así como en mi ilustración, se compra el terreno y el dueño dice: yo voy a hacer uso de ese terreno baldío, lo voy a limpiar, voy a trabajar. Yo tengo en mente cuál va a ser el destino final de ese terreno. Y de la misma forma, el Señor trabaja en nuestras vidas. Tiene un plan, un propósito para nosotros, pero hay mucho trabajo que hacer. Podemos ver lo que Dios hace cuando estudiamos el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Miren, vayan conmigo a Levítico capítulo 18. Versículos del 1 al 5, miren lo que sucede aquí. Es una ilustración de lo que pasa con nosotros. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no lo lleva de inmediato a la tierra prometida. Dios podía haber sacado a los cananitas y metido al pueblo de Israel, pero no lo hace. Fue maravilloso que salieron de la esclavitud, es maravilloso que nosotros seamos salvos, pero ahora hay retos que enfrentar. Miren lo que dice Levítico 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy su Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Recuerden, el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Había que trabajar en esa tierra, en esos corazones. No haréis como hacen allá en Egipto,
en la tierra en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ellos iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice que un racimo de uvas era cargado por 2 personas. Eso es impresionante, pero ellos no estaban listos para recibir esa tierra. Había que trabajar en ellos. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra. Ustedes van a pensar diferente, se van a regir por una ley diferente. Y mis estatutos vas a guardar, andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Dios les da las reglas y dice, ustedes las van a obedecer. Aquí vemos 2 partes. Dios obrando en la limpieza de ellos y ellos obedeciendo y esforzándose. Versículo número 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová, yo Jehová. El Señor les quiere enseñar que hay una vida mejor, pero ellos deben de hacer de su parte. En la santificación hay 2 responsabilidades, ya vimos, el Señor va a obrar, pero también la responsabilidad del hombre. Tenemos que trabajar. Muchas personas no entienden esto. Piensan que como se ha hecho muchos años, así se debe de vivir. Como en mi familia, así era mi familia y así eran mis abuelitos y mis bisabuelitos y mis tatarabuelitos. Bueno, pues así debe de ser la vida, así debe de ser el matrimonio, así debe de ser las relaciones. Mas sin embargo, vemos aquí en la Biblia que no, que debe de ser diferente. No se asusten, no pasa nada. Están más grandotes ustedes. Esta preparación que Dios realiza en sus hijos es conocida como santificación progresiva. Lo que está haciendo el Señor, ay hermano, calza del 20. El propósito era matarla o pulverizarla. Y todavía hasta trapea con ella para asegurarse que no se levante. Entonces la preparación que Dios hace es la santificación en cada hombre y tiene como destino final la glorificación. La doctrina de la santificación es muy importante en la consejería bíblica. Nosotros tenemos que enseñarle esto a las personas con las que platicamos. Debemos de ayudarle a ver al aconsejado que Dios está limpiando ese terreno, que Dios quiere sembrar en ese terreno, no porque así lo hace medio mundo, quiere decir que está bien, como lo vimos en el pasaje de Levítico. También debemos ayudarle a nuestro aconsejado que esté consciente que hay partes en ese terreno que necesitan ser limpiadas. Hay partes que quizá él considera como valiosas, pero ya tiene dueño. Hay que ser limpiado. Esas partes no pueden quedarse abandonadas. Hay que sembrar algo. El Señor limpia y siembra. Quita malos hábitos, pero también pone buenos hábitos de justicia. El aconsejado va a ver que tiene que trabajar, pero que no está solo. El Señor está con él trabajando en ese terreno. Dios le está ayudando y va a proveer todo lo necesario para que haga esa limpieza y al final le dé gloria con su vida. También le proveerá una gran esperanza al aconsejado en medio de las dificultades. Cuando lleguen los problemas difíciles, complicados, sabrá que Dios está haciendo limpieza. Muchas veces nos engañamos y decimos, esto es algo que quizá lo hayan escuchado ustedes. Es que mi hijo no es así. Es que en la escuela, es que el ambiente, es que las malas compañías, no. En realidad es que el ambiente y las malas compañías sacaron lo que realmente hay en el corazón. Y lo vimos en el mensaje de esta mañana de Enoc. Dios va a hacer
que salga lo que realmente está en tu corazón. Esta mañana agarré una bolsita de té, pero no tenía ni caja y la etiqueta no decía nada. ¿Cómo puedo saber yo de qué sabor es ese té? ¿Cómo puedo saber? ¿Lo meto en agua nada más? No, lo tengo que meter en agua hirviendo caliente y entonces yo voy a saber de qué sabor es. Es que el doctor me dijo que nada más una taza de café al día y me compré una de este tamaño. Y le obedezco al doctor. El Señor te mete en agua caliente, porque muchas veces ni tú sabes lo que hay en tu corazón. Me hizo enojar. No, no te hizo enojar. El Señor, vas a ver más adelante que obró esos propósitos para que saliera lo que hay en tu corazón y entonces sí tú puedas verlo y trabajar en él. Pedro se creía muy valiente. Señor, no se preocupe, aquí está su mero. Pedro, tú no sabes que me vas a negar. Cuando llegó el momento del agua caliente, salió lo que había en el corazón de Pedro. Pero también leemos algo muy alentador. El Señor le prometió que iba a estar con él. Y ese mismo Pedro en el libro de los Hechos se levanta con valentía, predica y 3,000 hombres se convierten. Eso es la santificación progresiva que vamos a estudiar. Y esto nos va a servir de base para los siguientes temas. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? ¿Puedes ver áreas en tu vida que Dios ha estado limpiando y sembrando desde que te salvó? ¿Puedes ver hábitos que el Señor te quitó y ahora, wow, ahora ya hasta leo la Biblia, oro y me congrego? ¿Qué áreas ha estado limpiando el Señor? Siguiente pregunta. ¿Qué áreas en tu vida reconoces que necesitan ser limpiadas? ¿Que realmente estás poniendo trabas al Señor? ¿Qué áreas? Piensa, ¿qué áreas? Ya vimos con esta introducción que es importante y que el Señor nos está limpiando. Ahora, ¿cuál es ya vimos la importancia y ahora vamos a ver el objetivo. Nuestro aconsejado debe de saber que Dios está limpiando, pero que hay un objetivo. No simplemente las cosas suceden al azar. La santificación tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que mi aconsejado, la persona que yo estoy guiando, se parezca al Señor Jesucristo en esa situación. Cualquiera que sea su situación. Enoc caminó con Dios en medio de una generación perversa. Enoc pudiera haber culpado al ambiente, las personas, su tiempo, pero no lo hizo. Ese es nuestro mismo objetivo, que esa persona dé gloria a Dios en su vida, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sean las personas que le rodeen, debe de darle gloria a Dios. Nuestro objetivo es que esa persona ame como el Señor Jesús, llore como el Señor Jesús, se enoje como el Señor Jesús, tenga compasión como el Señor Jesús y nombren ustedes todo lo demás. Nuestro objetivo es que el carácter y la conducta de esa alma sea como la del Señor Jesucristo. Romanos 8:29, miren lo que dice. Y le podemos decir a nuestro aconsejado, Dios está limpiando el terreno. Lo que tú ves parece un desastre, como cuando se repara una casa, pero es que tú no entiendes el objetivo final de Dios. Dios está limpiando, quiere construir algo mejor. No te enfoques en el tiradero de ahora, enfócate en lo que Dios quiere. Dios quiere que tu vida refleje a Cristo Jesús, que tu carácter, tu conducta sean como las del Señor. Miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Y por qué nos predestinó? ¿Por qué nos escogió? Y aquí está el objetivo,
Aquí está el propósito con el cual compró este terreno, para que fuesen hechos. Y ahí es donde habla del trabajo de la santificación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere limpiar ese terreno para que ese terreno se vea como un jardín hermoso, frondoso, como cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos la dirección, la meta que el Señor tiene en mente. Por esa razón, en el versículo 28 dice estas palabras. Casi nunca llegamos al versículo 29, pero es mejor empezar del 29 para entender el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Y es inspirado. ¿Cuántas cosas? Todas. Eso que parece una tragedia en tu vida tiene que ayudar. Dios está limpiando, está renovando, está construyendo. Todas las cosas ayudan para bien. A veces el agua está más caliente porque necesita salir el sabor del té. A veces la raíz de esa hierba mala está muy arraizada y hay que usar de mucha fuerza, y al sacar la hierba mala queda un hueco ahí que se ve horrible. A veces requiere dolor, a veces requiere sufrimiento, pero es necesario. Pero no te enfoques en el proceso, sino en la obra final que Dios quiere hacer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Querido hermano, todo lo que sucede en tu vida, le tenemos que decir a nuestro aconsejado, es con un propósito. Es con un propósito. Y esto implica varias cosas importantes. Que el aconsejado tiene que acabar con esa hierba mala en su vida, en su terreno. Todo ese pecado hay que sacarlo. Además, debemos de capacitar a este hermano para que dé fruto. No simplemente se saca la hierba mala, sino que se siembra algo bueno para que crezca un árbol que dé fruto. Y eso requiere trabajo, mucho trabajo. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? Alex está listo. Qué bueno que estás listo, Alex. ¿Están listos para las preguntas para reflexionar? Eso. Anímenme, porque si no me voy a desanimar. En la última situación difícil, ¿en qué áreas reflejaste el carácter de Cristo? En tu última situación que el Señor limpió ese terreno, ¿qué áreas reflejaste el carácter de Cristo? Uy, mucho silencio, no me desanimen. Siguiente pregunta, paciencia. ¿En qué áreas no reflejaste el carácter de Cristo y por qué? ¿Por qué? Me imagino que el conocimiento lo tienes, pero ¿por qué no reflejaste ese carácter de Cristo? ¿Qué pasó? Necesitamos pensar en esto para que ese terreno pueda ser limpiado, se pueda sembrar y pueda haber fruto para la gloria de Dios. Yo le echo la culpa a ese corazón. Sí. ¿Saben cómo le dice la hermana Laura a Jorge? Corazón. Usted y yo tenemos que quedarnos a consejería. No es cierto. Ya, y es verdad, lo estudiamos cuando vimos la sección del corazón. Cómo el Señor formó el corazón con pensamientos, emociones y voluntad. Y realmente es una lucha interna, es una lucha. Y es el corazón, la raíz está en el corazón. Así es de que no es cierto, lo tiene correcta la respuesta. Ahora, bueno, pues a trabajar, ¿verdad? Estamos todos listos. El Señor ya nos compró por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos un terreno baldío, descuidado. Estamos listos para trabajar. Ya sabemos que el Señor quiere hacer de nosotros un hermoso y frondoso jardín. ¿Cuánto tiempo irá a llevar eso? Y ese es nuestro siguiente. Algunos terrenos están más
descuidados que otros, pero ¿cuánto tiempo? Y este tema es interesante, miren. La Biblia muestra que hay un proceso de santidad y se lleva tiempo. Por eso, en teología, esto se conoce como santificación. Exactamente. Hombre, qué buenos estudiantes. Pues, ¿quién les enseña a ustedes? Vayan por favor conmigo a Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y tenemos que enseñarles al aconsejado que el cambio no es de la noche a la mañana. Hay trabajo que hacer. Y nosotros vamos progresando y eso lleva tiempo. Por ejemplo, progresamos en amar a los demás. A veces nos costaba trabajo relacionarnos con los hermanos, amarlos tal como son, porque Cristo los ha amado. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer. Y ahí vemos nosotros con esa palabra crecer, un progreso, va en aumento. Y nos haga crecer ¿en qué? En abundar en amor unos para con otros y para con todos. Cuando venimos a los pies de Cristo tenemos nuestros preferidos, pero ya en el Señor ese amor va creciendo y creciendo y creciendo y abarca a todos. Vamos aprendiendo a amar a cada uno sin faltar un solo hermano, por muy diferentes que sean a nosotros. Dice el resto del versículo, como también lo hacemos nosotros por vosotros. Pablo se da como ejemplo. Hay que enseñarle a nuestro aconsejado cómo el Señor le está enseñando a amar como Cristo y cómo ese amor tiene que ir creciendo, 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 y eso lleva tiempo. Filipenses 3:12 al 14. También vamos progresando al buscar, actuar, responder, vivir, hablar, etcétera, como Cristo Jesús. Vamos progresando, vamos avanzando, el terreno se va limpiando, se va sembrando. Y Pablo decía en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo habla de que no ha llegado a ese punto, pero se dirige hacia allá. El Señor sigue trabajando y miren lo que dice, sino que prosigo, y nos habla nuevamente de una progresión, de un aumento. Prosigo, va hacia adelante, por ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Le enseñamos a nuestro aconsejado a que no se desespere, porque Dios lo está capacitando a actuar como Cristo. Es un progreso, no se da de la noche a la mañana. Colosenses 3:9 y 10. También vamos progresando al hablar en una manera pecaminosa y vamos agarrando hábitos espirituales. Dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está la limpieza. Nos estamos despojando de esos malos hábitos, de este hombre pecaminoso. Pero no simplemente sacamos la hierba mala del terreno con la ayuda del Señor. Miren lo que dice el versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Y ahí vemos otra vez la progresión. Se limpia el terreno, se siembra, se cuida, se trabaja la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. La meta final es la glorificación. Tenemos que enseñarle a nuestro aconsejado que no se desespere, que el Señor está trabajando también en esos hábitos que tiene, en esas pláticas, y es un progreso, es un avance. Otro ejemplo, 2 de Pedro 3:18.
Por eso no te desanimes y ayuda al aconsejado a que no se desanime, que siga firme, que siga trabajando, que siga progresando. Vamos progresando también en el conocimiento de la palabra de Dios. A veces queremos que nuestro aconsejado responda como un erudito bíblico. No, todavía ese conocimiento no está bien sembrado en su corazón. Queremos que conteste como nosotros queremos, pues quizá no está el terreno listo, pero hay que progresar, hay que avanzar. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer. Y ahí está otra vez esa progresión. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es un proceso de conocimiento, es un proceso de aplicación. La mayoría, cuando comenzamos en el Evangelio, no sabíamos lo que sabemos ahora, no teníamos la madurez que tenemos ahora, cometimos errores que realmente fueron horrores por una falta de discernimiento y de conocimiento bíblico, pero ahora que sabemos más del Señor, estamos más enamorados de Él. Por eso dice el resto del versículo: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y ese proceso, nuevamente, cuando dice eternidad, va a culminarse con la glorificación. Es un proceso. Enséñale a tu aconsejado que Dios quiere que lo conozca más, pero que no se desespere. Va a ir aumentando, pero lo que sepa, que lo vaya aplicando, y eso le va a ayudar enormemente. Y así podemos seguir. Hay muchos pasajes más, pero el punto es que toma tiempo. El tiempo que le va a tomar al creyente ser santificado es largo. Platicamos con personas y a veces nos dice: lo volví a hacer. Bueno, pero vas aumentando, te estás santificando, sigue adelante. Una cosa muy diferente es que regrese al mismo pecado y al mismo, bueno, eso ya es otra cosa. Pero si va creciendo y en ese camino tropieza y se levanta, pero va creciendo, ese es el camino correcto, ese es el camino adecuado. Nuestro aconsejado debe de saber que toma tiempo y Dios va a dictar cosas en la vida para sacar lo que requiere ser limpiado, como el ejemplo del té. Entonces va a ir progresando en santidad. También que iba y mira, lo que pasa es que Dios lo dictó para que te des cuenta ahora la área que tienes que trabajar, de qué te tienes que cuidar. ¿Y cuándo va a terminar este proceso? Cuando muera hasta la glorificación. Cuando seamos glorificados, terminará el pecado en nuestra vida. Aquí ya no reina, pero en gloria ya no existirá. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? Sí. Eso, 4 hermanos están listos. Vamos bien. ¿Qué tanto has crecido en santidad al amar a tu prójimo? ¿Qué tanto? Al principio, nada más con los que... Pero cuando conocemos a Cristo Jesús y nos damos cuenta que Cristo Jesús murió por todos, eso es un crecimiento. Y nosotros debemos de amar como Él, pero podemos aplicarlo en todos los ejemplos que vimos. ¿Qué tanto has crecido en santidad al dejar prácticas pecaminosas y hacer hábitos espirituales? ¿Qué tanto has crecido en eso? ¿Cómo se ve ese terreno de tu corazón? Ya se ve más limpio, más arreglado, más santificado. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Tú puedes evaluarte a ti mismo. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿a quién es el primero que van a aconsejar ustedes? A nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que evaluarnos y aplicarnos esto. Cuando yo hablo en tercera persona, en realidad es a mí mismo. A mí mismo. Y aquí viene algo interesante y doctrinal. La responsabilidad en la santificación. Muchos usan esta doctrina para quitarse toda responsabilidad.
Quizá al platicar con el aconsejado te va a salir bien astuto, bien doctrinal, bien habilidoso y va a tener preguntas como esta. Juan, si nunca en esta vida voy a llegar a una santidad perfecta, si este terreno nunca va a estar completamente limpio, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué? Es buena pregunta, medio conchudo, ¿verdad? Pero es buena pregunta. La realidad, doctrinalmente. O quizás sea más habilidoso y te diga, mira Juan, si en la glorificación seré perfectamente santo, ¿por qué no esperar hasta que muera? ¿Por qué? ¿Para qué esforzarme? Si en la glorificación el Señor limpia todo y lo hace perfecto. Una pregunta válida también, ¿no creen? Pero si todavía es más habilidoso con la Biblia, te puede decir, si Dios es soberano en mi vida y Él es el que obra, pues ¿para qué buscar la santidad? De todas maneras, Dios está a cargo. También es otra pregunta válida. ¿Para qué? Y si le sale alguien así, o si tú eres así de habilidoso, aquí tenemos las respuestas para ti. Algo no está bien con estas personas. Alguien que piensa así no está bien. Están abrazando una doctrina incorrecta que se llama fatalismo. Fatalismo significa, de todas formas, va a pasar lo que tiene que pasar. O otra doctrina que se llama hipercalvinismo, para que evangelizos y de todas formas Dios va a obrar. Son extremos peligrosos y erróneos. Alguien que piensa así, que no está buscando la santidad, que no está trabajando en su terreno, algo no está bien con estas personas. Lo primero que yo tendría que platicar con esta persona es asegurarme de su salvación. Definitivamente. Tengo que ver su salvación. Ese es un foco rojo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo del 3 al 4. Un verdadero creyente podrá detener la salvación o podrá no desear la salvación. No, nada más el versículo 3. El apóstol Juan en su carta indica el camino que sigue un creyente verdadero. Y esto es interesante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, aquellas personas que tienen una esperanza en el Señor Jesucristo, todos. Aquí tenemos a personas que tienen su esperanza verdaderamente en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que son salvos realmente. Por lo tanto, estas personas tienen el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Cuál es el resultado de tener nuestra esperanza en el Señor Jesucristo? ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Cuál va a ser su deseo? ¿Ya vieron el resto del versículo? Se purifica a sí mismo. Si alguien me llega con estas preguntas, algo no está bien. Porque mi deseo, mi anhelo es ser como Cristo Jesús. Es vivir para su gloria. Ya está en mí. Yo no puedo ir en contra de eso porque mi naturaleza ha cambiado. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si alguien dice que es un fatalista, algo no está bien. Algo no está bien. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Va a trabajar en su santificación progresiva. Señor, sacó usted esa hierba mala en este terreno, perdóneme. Voy a trabajar, voy a orar, voy a prepararme. Yo no quiero que mi terreno esté sucio, yo no quiero vivir en pecado, no me siento a gusto, me siento manchado, incómodo. Yo quiero ser santificado, yo quiero ser limpiado. Así es como dice Juan que piensa un verdadero creyente, un creyente verdadero. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No se purifica cuando lo cachan, no.
Él a sí mismo se purifica. Él busca oportunidades, ocasiones de limpiarse. No espera como a niño chiquito que lo metan a bañarse. Él ya está adulto, sabe que huele mal y necesita un baño. Algunos de nosotros necesitamos un baño, ¿eh? ¿Alcanzan a ver la importancia de esa frase a sí mismo? A sí mismo. Ahí guárdamela, nada más apúntemela ahí al final. A sí mismo. Quizá no se esfuerza en la santificación. Ahí hay un peligro, ahí hay un foco rojo. Si tenemos un caso como de este tipo, probablemente estamos enfrente de un no convertido y tenemos que presentarle el evangelio nuevamente. Otra respuesta, otra posibilidad. Bueno, esta persona está en desobediencia. Y hay cristianos desobedientes, esa es una realidad. Mira lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Pablo indica que ese terreno se tiene que limpiar y tenemos que enseñarle a nuestro hermano, si tú eres un creyente, Dios va a limpiar ese terreno y quizá suceda como Sansón, vas a terminar sin ojos y siendo el juguete del mundo, pero vas a cumplir el propósito por el cual Dios te ha salvado. Es mejor cooperar que estar en desobediencia. Dice Filipenses 2, 12. Nada más el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra. En otras palabras, el aconsejado debe de cumplir el propósito por el cual Dios lo ha salvado. No quiere vivir en rebeldía, en desobediencia, porque las consecuencias son terribles. Porque Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo, dice Hebreos, y le tenemos que alertar a nuestro aconsejado. Ahora, una tercera posibilidad. No entiende. No entiende. Le espera mucho dolor, mucho dolor. Quien no busca la santidad se está oponiendo nada menos y nada más al Todopoderoso. Él lo ha establecido así. Dios es el que produce el camino interno en la persona y envía situaciones a su vida para ser limpiado. Y si esa persona no limpia el terreno, ¿qué creen que va a hacer el dueño del terreno? Poner más y más y más presión. Así como lo hacemos con nuestros hijos. ¿Ya limpiaste tu cuarto? Le decimos una vez al día. Y después le subimos a 2 veces al día. Y después cada 5 minutos. ¡Ya! El Señor sabe poner presión. Sabe poner presión. Y si no, pregúntenle a David. Tu mano se hizo cada vez más pesada, decía David. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué quería el Señor? Limpiar ese terreno. Pero David se resistía. Filipenses 2:13. ¿Ya lo leímos? Sí, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a estar actuando directamente. Por lo tanto, Dios está interesado en esa limpieza, en limpiar ese terreno. Pero el hombre también tiene una gran responsabilidad. Le podemos decir a nuestro aconsejado, cierto que todo esto que te está pasando, Dios lo ha permitido, pero tú tienes responsabilidad ahí. Tienes que esforzarte y limpiar ese terreno. El puritano escocés Henry Scougal, no sé si lo dije bien, pero se llama Henry, ese de seguro lo tengo bien. Proporciona una ilustración y dice acerca de esta limpieza, de esta santificación progresiva y de la responsabilidad del hombre.
Aunque Dios es quien envía la lluvia, los rayos del sol y haga crecer la cosecha, el trabajo del agricultor no es en vano y da el crédito a Dios. De la misma manera, el creyente fiel y esforzado verá el fruto de su labor en la santificación para parecerse más a Cristo Jesús. Es una obra de dos lados y nosotros tenemos responsabilidad. Por lo tanto, quien no busca la santidad va a ser impulsado por Dios y a veces va a ser muy, muy doloroso. A veces llegan personas a mi oficina con mucho dolor, pero la realidad es que todo no empezó en ese día. Viene desde mucho tiempo atrás y no han querido ser nobles, sensibles, humildes, obedientes a la voz de Dios. Y lo que vemos al final son consecuencias de mucho tiempo. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. No podemos cambiar el inicio, pero sí podemos empezar donde estamos y cambiar el final, decía C.S. Lewis. Hay que darle esperanza a nuestro aconsejado. En Cristo Jesús siempre hay esperanza. Pablo nos muestra la actitud correcta de aquellos que tienen una relación estrecha con Dios. No piensan como estas personas. Miren lo que dice Filipenses 3, 13 y 14 que ya leímos. 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así piensa un creyente verdadero. Se esfuerza, pone todas las ganas, se prepara porque quiere llegar a la meta con un terreno lo más limpio posible y dando fruto para la gloria de Dios. En resumen, podemos decir que el aconsejado debe de comprender que todo lo que sucede en su vida no es un accidente. Definitivamente no. Todo lo ha determinado Dios para que ese terreno sea limpiado y poder sembrar en él para que crezcan árboles que den frutos de santidad para su gloria. Por ejemplo, el Señor permitió el aguijón de Pablo. ¿Para qué? Él mismo nos lo dice, para que no se envaneciera. El Señor permitió que el diablo zarandeara a Pedro para que llegara a predicar ese poderoso sermón en Hechos capítulo 2. El Señor permitió que el diablo tocara a Job y gracias a eso tenemos un libro de fortaleza y Job fue restaurado y recibió el doble. El Señor permitió las dificultades en la vida de José para salvar a toda una nación, porque de ahí vendría el Salvador, Cristo Jesús. Dios endureció el corazón de Faraón para afligir a su pueblo y poder sacarlo de Egipto. Todo lo que sucede en tu vida es con un propósito. Todo lo que sucede en la vida de mi aconsejado es con un propósito, no es una casualidad. Así es como nuestro aconsejado debe de ver las situaciones de la vida como una oportunidad para crecer, madurar y fortalecerse. A veces, desde el punto de vista humano, a veces va a incluir dolor, a veces va a incluir sufrimiento, a veces momentos desagradables, desilusiones, pero son necesarias para limpiar ese terreno. Pero como aprendimos, nuestro aconsejado no está solo. El Señor está obrando ahí y el Señor promete ayudar. Si nuestro aconsejado entiende esta doctrina, va a ser fortalecido cuando los golpes de la vida lleguen, cuando las desilusiones lleguen, cuando el dolor se presente, va a poder estar firme porque va a saber que hay un Dios obrando detrás sus propósitos para su gloria. Preguntas para reflexionar, ¿están listos? Amén.
¿Eres culpable de no esforzarte en crecer en santidad como lo pide el Señor? ¿Eres culpable? Quizá no lo dices abiertamente como estos ejemplos que te presenté, pero quizá tú pudieras hacer algo más como estudiábamos el miércoles y no lo estás haciendo. Siguiente pregunta. Honestamente, ¿por qué razón de las que estudiamos no estás creciendo en santidad? ¿Por qué? Si eres honesto, ¿por qué? Seguramente tú debes de saber la razón. Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a ver el último punto. Dice Paul David Tripp, no puedes creer en la soberanía de Dios y estar ansioso cada vez que te enfrentas a algo inesperado o que no puedes controlar. Sucede algo inesperado, viene con una etiqueta que dice de parte de Dios. No tengo por qué salirme de control. Yo sé que Dios está obrando y ya no vamos a alcanzar a verlo, pero lo estudiaremos la semana que entra. Platicábamos el miércoles de un ejemplo. Cuando nosotros entrenamos a nuestro chihuahua, a Chailito, sí, algunos de ustedes lo conocen. Nosotros usábamos, bueno, todavía tenemos a veces, parece gato, ¿verdad? Yo lo pensé. Dibujante no soy, para entrenar a mi perrito yo usé un periódico. El periódico, cuando usted disciplina al perrito, hace más ruido que lo que duele. Pero él debe de alguna forma identificar que no debe de hacerse del baño adentro de la casa. Cuando estaba chiquito lo hacía, lo disciplinaba y luego lo sacaba. El perro ahora, ¿qué es lo que hace? Quiere salir al baño y literalmente va y me rasca la puerta y con la trompa avienta la puerta y me está diciendo, ábreme la puerta, quiero salir. Pero, ¿cómo lo hacía yo con el periódico? Cuando lo hacía, ¿a quién creen ustedes que trataba de morder a mi perrito? ¿Mi mano o el periódico? El periódico. ¿A quién culpaba el perrito? El periódico. Pero realmente, detrás del periódico, ¿quién estaba? Yo, obrando mis propósitos en él, tratando de que él viviera tranquilamente, disfrutara y que nosotros también dentro de la casa disfrutáramos el ambiente y que no oliera mal. Tenemos que ayudarle esto a nuestros aconsejados. Por lo que estudiamos en este día, muchos de nuestros aconsejados voltean a ver el periódico, voltean a ver a la gente, voltean a ver las circunstancias, voltean a ver la economía, voltean a ver el país, voltean a ver el gobierno, voltean a ver tantas cosas. ¿A quién tienen que ver? A Dios. A Dios, y lo vamos a estudiar la semana que entra. A Dios. Dios está obrando sus propósitos para su gloria. Yo sé que eso duele, yo sé que eso es difícil, hermano, pero no veas el instrumento, ve al autor, a nuestro Señor que quiere obrar algo hermoso en tu vida, que quiere limpiar ese terreno para que tú vivas plenamente para su gloria, y eso va a dar fortaleza a nuestros aconsejados y eso nos tiene que dar fortaleza a nosotros. Ahora sí, preguntas de todo lo que estudiamos. ¿Tienen alguna pregunta?